Querido espectador, en estos días que estamos por concluir el año 2022, te quiero agradecer por acompañarnos en cada una de las historias que, como siempre, las hago con mucho gusto para relatarte un poco de las leyendas e historias que le suceden día a día a algunas personas y no las hacen llegar. Hoy subí un video diferente a los demás, pues es el recuento de las historias más vistas en el canal. Hoy volverás a escuchar la historia de los leñadores que fueron al infierno engañados por el mismo demonio, el fantasma del Ferrari, el espíritu de Doña Lupe, el fantasma de Lalo y el video de la capilla. Son las historias que más vistas tuvieron durante el año, ya que si no las viste, están juntas todas en este video. Sin más que agregar, te dejo para que disfrutes de las historias. Esta historia le sucedió a un tío de mi papá, aquel hombre que se encontró con su comadre en el infierno y tuvo la oportunidad de volver para contar lo que había vivido. El charro negro. Sean ustedes bienvenidos a este canal, donde conocerán las historias más aterradoras y reales, jamás contadas antes. Yo soy Vega, y te invito a que esta noche te quedes conmigo hasta el final. Una de mis historias favoritas que me han contado mis abuelos es la de los leñadores que fueron llevados al infierno, engañados por el mismo demonio. Esta historia es del siglo pasado. Solo imagina el tiempo en que sucedió. No había caminos en buenas condiciones. Normalmente eran de terracería. Su transporte eran los animales de carga como son burros, caballos, y para cocinar utilizaban leña, la cual tenían que recolectar. Y justo así comienza esta aterradora historia. Un día común, don Clemente iba a recolectar leña por el monte. Era un buen día para trabajar. Todo marchaba normal cuando de repente encontró a uno de sus compadres, que por casualidad él también iba a hacer leña para vender. ¿Qué anda haciendo por acá, compadre?, preguntó don Clemente. Voy a buscar un árbol para hacer leña. Mire qué casualidad. Yo, al igual que usted, vengo a hacer leña. A mi mujer le queda poquita y vine por una carga antes de que se le acabe. Y así caminaron los dos hombres hasta que cada uno encontró un árbol y empezaron a trabajar. El tiempo pasó muy rápido y cuando se dieron cuenta, ya empezaba a oscurecer. Fue cuando don Clemente dijo: ya vámonos, compadre, que estamos muy lejos del pueblo y la noche nos va a caer en el camino. Tiene razón, compadre, ya es un poco tarde. Y cada uno cargó su burro de leña. Como iban juntos, no sintieron miedo. Sin embargo, durante el camino se oscureció. La noche se sentía diferente. Era extrañamente bonita y a su vez escalofriante. Durante el camino, platicaban del tiempo que les faltaba para llegar a su casa, cuando de repente escucharon a un caballo galopear muy rápidamente. En ese momento empezó a hacer mucho frío y a correr mucho viento. El ruido era tan fuerte que decidieron hacerse a un lado y esperar a que éste pasara, para poder seguir avanzando tranquilamente. Qué extraño, argumentó uno de ellos. Un caballo por aquí, ¿y a esta hora? Cuando a lo lejos vieron a un hombre vestido de charro. Él montaba un caballo color negro, el cual era muy hermoso, de esos que pocas veces se ven. ¿Lo conoce, compadre?, preguntó don Clemente. No lo conozco, con su voz temerosa respondió el compadre.
Se ve que no es del pueblo. ¿Quién será? Y esperaron hasta que pasara. Pero cuando llegó en donde ellos estaban, paró su caballo y dijo a aquel charro: «Buenas noches, caballeros. ¿Qué hacen por aquí tan tarde?» «Venimos a buscar leña y ahora ya vamos a nuestra casa, pero esperamos a que pasara el caballo. Se escuchaba que venía muy rápido y decidimos hacernos a un lado». Don Clemente decía que aquel charro iba muy elegante, con espuelas de oro, al igual que los botones que adornaban su vestimenta negra, al igual que el hermoso caballo. Logró notarlo con la luz de la luna. Así que don Clemente preguntó: «¿Y usted a dónde va? Aquí ya no va a encontrar casas, solo es monte». «Amigo, yo voy a una fiesta. Es más, si gustan vamos y ustedes serán mis invitados especiales». «No podemos», dijo el compadre de don Clemente. «Traemos nuestros burros cargados de leña y tenemos que llegar al pueblo. Nuestras familias nos esperan. Ya es noche y si no llegamos, nuestras esposas se van a enojar. Van a pensar que andamos de borrachos». «Miren, les propongo algo», dijo el charro. «Vamos solo unas cuantas horas. Amarren aquí a sus burros y yo me comprometo a traerlos de regreso a este mismo lugar. Y si decimos que sí, ¿cómo nos vamos a ir contigo? En tu caballo no cabemos, somos 3. Y con mucho esfuerzo solo cabe una persona más, ya sea mi compadre o yo. Ustedes no se preocupen, yo me encargo que los 3 logremos montar este hermoso caballo. Es por eso que los estoy invitando. Solo díganme si van a ir». «¿Qué dice, compadre? ¿Vamos? De todas maneras vamos a llegar tarde a nuestras casas. Y si el amigo se compromete a traernos de regreso hasta acá, no perdemos nada». Entonces don Clemente se convenció y asintió con la cabeza. «Está bien, amigo, vamos contigo a la fiesta». «Entonces trepen el caballo», dijo el charro. Subió primero don Clemente, y en ese momento el caballo se alargó más. Los 2 se quedaron sorprendidos, pero pensaron que tal vez habían visto mal. Sin embargo, cuando trepó su compadre el caballo, creció un poco más. «¿Qué está pasando?», se preguntaron entre sí muy asustados. «Nada, no pasa nada», dijo el charro en un tono burlón. «Solo que vamos a la fiesta que los invité. Ahora cierren los ojos y cuando cuente 3 los abren. Pero hay una condición. No los pueden abrir antes del tiempo que yo les dije, porque si lo hacen, nos caemos». Platicaba don Clemente que en cuanto cerraron los ojos, él y su compadre sentían que volaban. Esa sensación duró exactamente los 3 segundos, como dijo el charro. De pronto, sintieron que el caballo había parado y él les dijo: «Pueden abrir los ojos. Hemos llegado a la fiesta». Vaya sorpresa la que se llevaron. Era un lugar muy lujoso. La reja era de oro. Estaban muy impactados y cuando entraron a aquel lugar había mucha gente y todos se veían muy alegres. Bebían, fumaban, jugaban baraja, bailaban. Las mujeres se desnudaban. Algunos vestían con ropa muy elegante. Había muchos banquetes y vinos. Pero lo más sorprendente de la fiesta es que algunas personas tenían en su cuerpo partes de animales, como patas de caballo en lugar de pies, otras hocico en lugar de boca, y algunas mujeres eran hermosas de la cara, pero horribles de su cuerpo. La comida a lo lejos se veía deliciosa, pero cuando la servían se convertía en un montón de gusanos. Los vinos eran sangre. Los platos y copas en donde servían eran de oro, al igual que los cubiertos. Parecía que los mejores placeres de la vida estaban ahí, en aquel extraño lugar.
Pero los compadres no podían ni hablar, estaban más que aterrados. De pronto una mujer desnuda se acercó a su mesa para ofrecerles una copa de vino. Cuando don Clemente volteó para rechazarla, se reconocieron de inmediato. «Compadre Clemente, ¿qué hace usted aquí?». La mujer estaba asustada y sorprendida. Don Clemente respondió: «Aquel hombre vestido de charro nos invitó a este terrible lugar. Pero, comadre, ¿no se supone que usted ya está muerta?». «Así es, compadre. Por eso le pregunto qué hace aquí. Porque yo me condené, y aquí en donde estamos es el infierno. Aquel hombre que los invitó a esta fiesta es el diablo. Yo pensé que ustedes estaban muertos y que al igual que yo les tocaba estar aquí. No, comadre, nosotros aún estamos vivos». «Compadre, si eso es cierto, si aún están vivos, salgan lo más pronto posible de aquí, antes de que sean las 12, se cierren las puertas del infierno y sea demasiado tarde». Al escuchar la plática, el compadre de don Clemente se encomendó a la Virgen María diciendo las siguientes palabras: «Ave María Purísima», y como si hubiese sido un acto de magia, ya estaban en el lugar donde habían dejado a sus burros. Asustados, los desataron y regresaron a sus casas. Don Clemente le platicó a su esposa que había visitado el infierno y que ahí vio a una de sus comadres. Él decía que era la peor experiencia que había vivido hasta la fecha. Al poco tiempo, su compadre enfermó y murió, pero don Clemente vivió más años para contar su aterradora historia. El fantasma del Ferrari. Los espíritus demoníacos o sobrenaturales siempre están buscando la manera de perturbar a las personas en todo momento. No desperdicia ninguna ocasión para manifestarse. Hace algunos años, en un pueblo del Estado de México, unas amigas muy cercanas tuvieron una extraña experiencia la noche del 12 de diciembre. Para los espectadores que no son de México, les explico un poco de lo importante que es esa fecha para nosotros los mexicanos. El 12 de diciembre es importante porque fue cuando la Virgen de Guadalupe se apareció en el Tepeyac, o lo que hoy conocemos como la Basílica de Guadalupe, templo dedicado a la Virgen, en donde es venerada hasta hoy en día. Todos los años, el 12 de diciembre, en todo el país, se festeja a la Virgen de Guadalupe, y en los pueblos existe una diversidad de tradiciones para celebrar. Son diferentes a las que se hacen en la ciudad, y hoy te voy a platicar las costumbres y tradiciones de un pueblo del Estado de México. Tienen una manera muy peculiar para celebrar esta fecha. En aquel pueblo, el sacerdote tiene varios grupos de jóvenes, los cuales le ayudan durante todo el año a organizar algunos rosarios y veladas. Ese año les tocó a 2 de mis amigas ser parte del grupo que se encargaría de organizar los rosarios y cantos para celebrar a la Virgen. Daniela, Elizabeth y otras chicas formaban el grupo que estaría velando a la Virgen en la iglesia. Cabe mencionar que aquel equipo estaba conformado solo por 10 mujeres y sus actividades aquella noche eran estar en la iglesia velando a la Virgen, cantando, rezando y ofrecerle atole y tamales a todas las personas que llegaran a la iglesia. Ellas eran un gran equipo y tenían que estar toda la noche. Durante las primeras horas hubo muchas personas entrando a la iglesia, por lo cual no sintieron tanto el peso de la noche. Sin embargo, Elizabeth cuenta que cuando dio la 1 de la madrugada, por alguna extraña razón ya no llegaron personas a la iglesia, y era extraño.
pero decidieron sentarse a platicar un poco y comer algunos tamales y atole que tenían para quitarse el frío, pues era una noche de diciembre y ese es uno de los meses más fríos del año. De pronto, entre charlas y más charlas, comenzaron a platicar de fantasmas. Pasó un rato cuando Elizabeth notó que a pesar de la hora, los carros no dejaban de pasar en la carretera. Claro, con menos frecuencia, pero a ella se le ocurrió jugarles una broma a los carros que pasaran. Por lo que les dijo a las chicas: ¿qué les parece si les damos un susto a los carros que pasen en la carretera? Podemos entrecerrar la reja de la iglesia y yo me cubro la cabeza con una manta, me pongo a la mitad de la carretera y cuando vea que el carro ya está cerca, corro a la iglesia y cerramos la reja. Así cuando los conductores busquen, yo estaré escondida y no van a ver a nadie. Pensarán que vieron un fantasma. ¿Qué opinan, chicas? Daniela cuenta que todas estaban de acuerdo, menos ella, pues una cosa era descansar un poco y otra descuidar las actividades que correspondían para hacer bromas. Sin embargo, sus compañeras lograron convencerla y accedió. Al final suena divertido, pensó, y entrecerraron la reja de la iglesia, así como lo había planeado Elizabeth, y las otras chicas se escondieron para observar lo que hacían los conductores al momento de ver a la chica con la manta en la cabeza. A lo lejos venía el primer carro, aunque no tan lejos, pues logró ver a Elizabeth a la mitad de la carretera, por lo que el conductor bajó la velocidad para ver en dónde estaba aquella chica, y al momento de pasar por la iglesia vio la reja cerrada, por lo que se asustó mucho y aceleró. Ellas estaban fascinadas con la idea, pues era exactamente lo que habían planeado, y así pasaron muchos carros y algunos conductores se bajaban a buscar a la chica, pero como veían la reja de la iglesia cerrada, corrían a su auto y se iban. De pronto, a lo lejos notaron que venía un carro, pero se veía diferente a los anteriores, pues venía muy lento y solo traía las luces intermitentes encendidas. Daniela cuenta que cuando el carro estaba a unos 100 metros de distancia, lograron ver el color y el tipo de carro que era, por lo que una de las chicas dijo: ese carro debe de ser de un chico rico, pues es un Ferrari, y por el color seguro que es un tipo joven, que se hace muy guapo el conductor. El carro era color rojo y las chicas dijeron: a él no hay que hacerle la broma. ¿Qué tal si en una de esas se pone a platicar con nosotras? Aparte se ve que no lleva prisa. ¿Ya vieron que viene muy despacio? Es verdad. Y todas se quedaron afuera de la reja de la iglesia para ver al chofer. Pero esta vez las cosas fueron diferentes, ya que al momento de pasar frente a ellas, el Ferrari rojo llevaba los vidrios abajo y no lo iba conduciendo ninguna persona. Daniela dice que sintieron como aquel auto tardó mucho tiempo en pasar y ellas no podían moverse, incluso no podían ni hablar de la impresión, hasta que una de ellas comenzó a orar. En ese instante reaccionaron y el auto aceleró para enseguida desaparecer en la carretera. Ellas corrieron, cerraron la reja y volvieron al lugar donde estaba la Virgen. Daniela cuenta que esa noche no volvieron a salir de la iglesia y que a pesar de estar en un lugar sagrado, tenían mucho miedo. Y otra de sus compañeras les dijo: quizá era el diablo que nos quería llevar en su carro, o fue una lección de la Virgen por dejarla solita y no cuidarla como debimos haberlo hecho. Hasta la fecha, es un misterio saber
qué es lo que vieron aquella madrugada. El fantasma del Ferrari también fue una historia basada en hechos reales y le sucedió a 2 vecinas y amigas muy cercanas. Espero que la hayas disfrutado. Hace algunos meses subí el intro de este canal. En él les relato un poco el porqué de las historias de terror. Para los que lo han visto y no se percataron del porqué, les quiero compartir que yo también he vivido historias sobrenaturales y sigo aquí para contarlo. Y a los que por primera vez ven este canal, los invito a que vayan a escuchar las otras historias de terror que espero les gusten. Hoy es un video especial, ya que les platicaré una experiencia sobrenatural que viví hace ya unos cuantos años. Yo soy Vega y hace unos años trabajaba en una casa de empeño, la cual tenía 2 corporativos, uno en Acapulco y otro más en Iguala, Guerrero. Yo vivía en el Estado de México y tenía que viajar a Iguala, pues tenía una reunión con los supervisores de la zona. Estaba como a 6 o 7 horas de ahí, y para llegar a Iguala a las 11 de la mañana, que era la hora acordada, yo tenía que salir de casa exactamente a las 5 de la madrugada y caminar unos 20 minutos para llegar a la carretera donde pasaban los taxis o autobuses que van a Ixtapan de la Sal. Tenía que llegar a la terminal de Ixtapan, de ahí viajar a Taxco. De Taxco era tomar otro taxi que me llevaría por fin a mi destino. Cuando salí de casa no quise que me acompañara mi mamá, porque tenía que regresar ella sola y por la hora el camino iba a seguir oscuro cuando ella regresara. Por otra parte, era una madrugada lluviosa. Quiero describirles un poco el camino que tenía que recorrer. Este es oscuro y solitario. Hay muchos árboles y todavía algunas partes del camino son empedradas. No hay muchas casas y hay muy poca luz pública. Ese día, al salir de casa iba preocupada, pues el camino es aterrador y hay muchos rumores que se ven fantasmas. Y aunque mamá insistía en acompañarme, intenté mostrarme segura y le dije: no, yo me voy sola. No me da miedo, así que no te preocupes. Aparte se ve que quiere llover. De alguna manera no encontré a ninguna persona en los primeros minutos, así que decidí usar mis audífonos y escuchar música. De alguna manera me hacía distraer mi mente, pero mi interior me alertaba como si presintiera algo, pues muchas veces he caminado sola de noche e incluso de madrugada, y nunca había experimentado esa sensación. Ya había caminado unos 10 minutos aproximadamente, cuando empezó a caer la lluvia, no muy fuerte y por suerte no mojaba mucho. Me acercaba a la casa de una viejecita que se llamaba Lupe. La vi desde lejos y se me hizo muy extraño. Ella estaba sola con un canasto de pan, pero no había luz en el lugar donde estaba sentada y tampoco había una lona que la cubriera de la lluvia. Cuando la vi, se me quitó el miedo y dije: por fin encuentro a una persona. Y de alguna manera me sentí tranquila. Cuando pasé frente a ella la saludé: buenos días, y la volteé a ver. No pude observar su rostro, solo su sombra, pero nunca me respondió y lo más raro es que no se movía a pesar de la lluvia. Pero traté de ignorar lo sucedido, pues en ese momento lo único que me preocupaba era llegar a la carretera. Cuando llegué a la parada, por fin pasó el transporte que me llevaría a mi destino. Llegué a la junta y realicé todos los pendientes que tenía en Iguala. Era necesario terminar pronto para tomar el transporte que me llevaría de regreso al pueblo donde vivía. Cuando llegué a casa, mi mamá me preparó mi cena y estuvo conmigo charlando. Me preguntó que cómo me había ido, si me había mojado con la lluvia. Cuando recordé a la viejecita que había visto en la madrugada, no me mojé mucho. Por cierto, la señora Lupe vende pan en la mañana, pero se me hizo extraño ver tan temprano su puesto. Yo creo que sale como a las 5 de la mañana, le dije a mi mamá. Pero qué mala onda de sus hijos, no le ayudan a poner ni un foco. Es más, ni una lona para que no se moje. Y la señora ya está grande. Mi mamá, un tanto confundida, me preguntó: ¿cuál Lupe es la que viste? Y una vez más le expliqué y me dijo: hija,
esa señora ya tiene como 1 año que falleció. ¿Cómo es posible que la viste? Tal vez la confundiste con alguna de sus vecinas. ¿Segura que era ella? Sí, mamá, le respondí, estoy segura. De hecho, fue la única persona que me encontré en el camino. Sé que mi mamá me quería decir muchas cosas, pero al ver mi cara de preocupación, prefirió terminar la charla. Pasó el tiempo y fueron a visitar a mis papás unos amigos. Son un matrimonio muy cercano a ellos, y entre una charla y otra, recordé lo que me había sucedido y les platiqué mi experiencia. La señora me dijo, oye, ¿no te acercaste a comprarle una pieza de pan? No, le respondí. Ya empezaba a llover y no podía perder tiempo. Le hubieras comprado aunque sea una pieza, pues ella se te apareció con su tesoro en forma de pan. Si tan solo le hubieras comprado, ella te hubiera dado el dinero que pasó a enterrar. Yo me quedé sorprendida, pero igual no creí mucho. Por otra parte, agradecí no haberme acercado, pues ver el espíritu de una persona muerta no es muy agradable. Pasaron los meses y se dice que unos vecinos de ella encontraron el oro que pasó a enterrar. Yo creo que las casualidades no existen. Tal vez si me hubiese acercado a ella, no estaría contando esta historia. Esta solo es una de las experiencias que me han tocado. Poco a poco seguiré compartiendo más en este espacio dedicado a lo sobrenatural. Te recuerdo que yo soy Vega. No olvides seguirme en TikTok, Facebook, Instagram y suscribirte al canal para que sigamos sintiendo tus vibras y sintiendo tus miedos. Quise sumar al video la historia del espíritu de Doña Lupe, porque a mí también me han sucedido este tipo de experiencias sobrenaturales y solo quería volver a compartirla con ustedes. El fantasma de Lalo. En el mundo existen muchas personas escépticas a lo sobrenatural. Marco, mi profesor de arte, era uno de ellos. Hace un par de años platicaba con él y con algunos compañeros sobre fantasmas, la Llorona y algunos otros espectros, los cuales habían marcado de alguna manera nuestra vida, ya sea porque vivimos una experiencia aterradora o porque alguna vez escuchamos una asombrosa historia que le sucedió a otras personas cercanas a nosotros. El profesor se interesó por el tema y se involucró en la plática para compartirnos su experiencia sobrenatural que vivió cuando era estudiante. Marco es de un pueblo de Michoacán y él era un joven que no creía en fantasmas ni en algún otro espectro. Él decía que esas cosas no existían, pues él antes había intentado ver algo sobrenatural y nunca lo lograba. De hecho, cuenta que él pasaba por lugares donde la gente decía que espantaban, pero dejó ese tema por un tiempo. Terminó de estudiar la preparatoria junto con su mejor amigo Lalo. Ellos querían seguir estudiando, pero la carrera por la que se interesaban solo la impartían en la Ciudad de México. En aquel entonces no había tantas oportunidades cerca de su pueblo. Marco decía que él motivaba a su amigo para que siguieran estudiando, pero la economía de Lalo en ese momento no era tan estable como para emigrar y dedicarse a estudiar, por lo que él le dijo, vámonos a la Ciudad de México, yo me comprometo a pagar la renta de los dos durante 1 año. Y a pesar de que los papás de Lalo no estaban muy convencidos, él logró convencerlo para que se fueran a estudiar. Pasó el tiempo. Todo iba bien hasta que la señora que les rentaba el departamento en donde vivían les dijo que ya no les iba a rentar, por lo que tuvieron que cambiarse a un departamento muy antiguo, pues era lo más cerca y económico que de momento habían encontrado. Todo iba bien. Empezaba un nuevo semestre y la renta ahí era mucho más barata. Marco estaba contento porque con el dinero que se ahorraba podía cubrir otros gastos. Sin embargo, al paso de los días empezaron a notar
que ocurrían cosas raras en ese lugar. Les movían sus cosas, abrían las puertas. Marco decía que un fin de semana se quedó solo porque Lalo fue a Michoacán a visitar a sus papás y él no pudo, pues tenía mucha tarea, por lo que decidió quedarse a terminarla. Marco cuenta que esa noche estaba estudiando cuando le tocaron la puerta, exactamente igual que lo hacía Lalo. Se le hizo extraño y con voz fuerte dijo: «Dame un minuto, ahorita te abro». «Pero Lalo, ya te he dicho que siempre te lleves las llaves. Imagina, si yo no estuviera, te quedarías ahí fuera esperando a que llegara». Cuando Marco abrió la puerta, se quedó sorprendido porque no había nadie. «Quizá el no dormir lo suficiente me está afectando», pensó, y cerró la puerta. Siguió estudiando, estaba concentrado y a punto de terminar una práctica, cuando de repente vio cómo pasó a unos metros de él la silueta muy similar al cuerpo de su amigo. Él se asustó y se preocupó mucho, pero en aquel tiempo no había manera de comunicarse con él. «Qué raro, quizá me hace falta dormir un poco», y con mucho miedo se fue a dormir. Pasó una semana y Lalo no regresaba. Marco estaba muy preocupado y pensaba: ¿qué tal si le pasó algo en el camino? Quizá de regreso lo asaltaron y yo no sé nada de él. ¿Y si les escribo a sus papás? Pero si ellos no saben nada, solo los voy a preocupar. Mejor voy a esperar unos días más a ver si regresa. Cuando por fin, ese día por la tarde llegó Lalo, Marco le dijo: «Oye Lalo, hasta que apareces. Me tenías muy preocupado y ya iba a escribirles a tus papás a ver si sabían algo de ti. ¿Estás bien? ¿Por qué no habías regresado?» «Sí, estoy bien, pero no había regresado porque mis papás tienen muchos problemas económicos. Y aunque tú me ayudas mucho con el pago de la renta, ellos no me pueden apoyar ya con mis gastos. De hecho, mis viejos necesitan que les ayude con algunos gastos. Y pues no sé qué tanta suerte tenga, pero uno de mis tíos ya se va para Estados Unidos y me dice que me vaya con él, que me va a prestar dinero y que allá se lo pague. De hecho, vengo a darme de baja y vengo por mis cosas». «¿Entonces ya es un hecho que te vas?», preguntó Marco. «Sí, mi amigo, no tengo otra opción. Pero créeme, todo lo que has hecho por mí lo llevo en mi corazón y prometo no olvidarte». «Tranquilo, solo te vas a otro país, a vivir nuevas experiencias. Y sí, yo sé que te vas lejos, pero estás hablando como si te fueras a morir. Tranquilo, Lalo, yo sé que nos vamos a volver a ver. Y si por alguna razón no vuelves al país, yo te voy a visitar hasta allá. Pero ya, relájate, que a mí me asustas». «Tienes razón», dijo Lalo, y sonrieron un poco. Marco lo acompañó a la universidad y después se despidieron, dándose un fuerte abrazo. Pasó el tiempo y por varios meses no supo nada de su amigo, hasta que un día fue de visita a su pueblo y por casualidad se encontró a la mamá de Lalo. «Señora, ¿cómo está?», dijo Marco. «Bien, muchacho. ¿Sigues estudiando?», preguntó. «Sí, de hecho ahorita ya salí de vacaciones y me vine unos días para acá a visitar a mis papás». «¿Y Lalo cómo está?». «Pues bien, ya está trabajando, gracias a Dios, y te mando una carta. Al rato voy a tu casa para llevártela». «Sí, doña Estela, allá la espero». Y así se comunicaban. De repente se escribían para saludarse. Pasaron los años y Marco estaba a punto de terminar su carrera, pero ya tenía 6 meses que no recibía una carta de Lalo. Era extraño, ya que por lo menos cada 2 meses le mandaba una carta para saludarlo. Quizá está muy ocupado trabajando. Ya me escribirá después. Un día Marco fue de visita a Michoacán y él cuenta que ese día se bajó del autobús y en el camino rumbo a su casa se encontró con Lalo. «¿Lalo, amigo? ¿Eres tú?
Preguntó Marco. Sí, Marco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Por qué no me avisaste que estabas en México? Con razón se me hizo raro que no me escribieras. Vamos a mi casa a dejar mis cosas y de ahí vamos por una cerveza para festejar que ya estás aquí. No, Marco, no puedo acompañarte. De hecho, vine de rápido para pedirte un favor muy grande. Espero me puedas ayudar. Marco decía que Lalo tenía la mirada muy triste y se veía como preocupado. Y al verlo tan tenso, lo escuchó con atención. Marco, quiero que vayas a mi casa y le digas a mi mamá que vaya a mi cuarto y revise el lado izquierdo de mi cama. Ahí le dejé una carta. Pero, Lalo, tú puedes dársela. No necesitas que yo vaya a decirle que busque una carta en tu cuarto. Por favor, Marco, ayúdame. Es el último favor que te pido. Mira, en caso de que no te crean, dile a mis padres que en esa carta les digo lo mucho que los quiero. Y yo también me despido de ti porque ya no te voy a volver a ver. Yo me voy para siempre. Pero recuerda que para mí no eres un amigo. Para mí eres mi hermano. ¿Por qué no vas a volver? ¿Qué te pasó?, preguntó Marco. No me pasa nada, solo que ya no puedo regresar aquí. Por favor, ve a ver a mis padres y diles que los quiero mucho y que me voy porque ya no puedo estar aquí. Marco, muchas gracias por todo. Cuídate y de vez en cuando visita a mis padres. A ellos les hará bien charlar contigo. Yo me tengo que ir, se me está terminando el tiempo. Marco estaba muy desconcertado. Se despidió de su amigo con un fuerte abrazo y un estrecho fuerte de manos, prometiendo que haría lo que le había pedido. Marco fue a su casa a dejar sus cosas y enseguida fue a la casa de su amigo. Tocó 2 veces la puerta cuando por fin salieron sus papás de Lalo. Buenas tardes, dijo Marco. Doña Estela y don Misael. Qué bueno que los veo juntos. Me acabo de encontrar a Lalo y me pidió que viniera a decirles que en su cama del lado izquierdo les dejó una carta. Que la busquen y que la lean. Es muy importante para él que revisen esa carta. En cuanto Marco les dijo eso, don Misael se le lanzó a golpes, gritándole: de mi hijo no te vas a burlar. ¿Cómo me puedes decir que lo viste si hace una semana nos avisaron que él murió allá en Estados Unidos? Marco estaba sorprendido. De verdad, don Misael, no me estoy burlando. Sí vi a su hijo. De hecho, para que me crea, Lalo me dijo que la carta era de despedida. ¿Por qué no va a revisar? Si no encuentra nada, prometo ya no regresar a su casa. Con lágrimas en los ojos, fueron a buscar al cuarto de Lalo y encontraron la carta, la cual era de despedida, así como Marco les había dicho, y decía que por si no volvía, ahí dejaba esa carta para decirles lo mucho que los quería. Don Misael le pidió disculpas a Marco por pensar que les estaba jugando una broma de mal gusto. Pero Marco siempre recuerda a su amigo como un gran hermano, y a veces se pregunta si su mala suerte fue vivir en aquel departamento antiguo, pues aún piensa en aquella noche que vio su silueta y lo escuchó tocar la puerta. Sin embargo, él no pudo saber más de la muerte de su amigo, y hasta la fecha es un misterio la manera en que murió. Pero Marco agradece que por última vez charló y se despidió de Lalo, su mejor amigo. El fantasma de Lalo es una de mis historias favoritas y además fue una de las más vistas. Hola, espectadores. Antes que nada, espero se encuentren excelente y estén disfrutando de las historias que he compartido en este su espacio, Líbranos del Miedo. Quiero comentarles que cada una de las historias que he compartido con ustedes son reales y le han sucedido a vecinos, familiares e incluso a mí. Me ha tocado vivir experiencias sobrenaturales. Por eso,
Si te gustan las historias de terror y es la primera vez que nos ves, te invito a que seas valiente, comentes, compartas y te suscribas al canal. Y si ya eres parte de la comunidad, gracias por escucharnos. Cabe mencionar que quise subir este video unos días antes, pero con mi trabajo y otras actividades me fue difícil. Sin embargo, ya estamos de regreso y espero que disfrutes las siguientes historias. En este video hablaré únicamente de una capilla que se encuentra en una comunidad rural del Estado de México. En este lugar han sucedido cosas muy raras, entre accidentes y personas que aseguran haber visto al diablo cerca de la capilla. ¿Quieres conocer algunas de estas historias? Entonces, no te despegues del canal. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a ver el video completo. La capilla. Hay algunos lugares donde ocurren muchos accidentes. Algunas personas piensan que es normal, quizá el descuido de las personas que lo transitan. Pero no, todo tiene un porqué. En un pueblo, apartado de la ciudad, existe un lugar que le llaman La Quebradora. En este, existen varias desviaciones, las cuales te llevan a diferentes sitios. Lo extraño es que todos los caminos que conectan con este lugar llegan a un punto donde se dice que se aparecen fantasmas. Es por eso que hace varios años los habitantes de este pueblo decidieron poner una capilla en honor a la Virgen de Fátima. Sin embargo, por una extraña razón, la construcción no avanzaba y las personas encargadas del proyecto y los mismos habitantes del pueblo comentan que el trabajo que hacían al día siguiente estaba deshecho. Las bardas, que con mucho esfuerzo lograban hacer un día antes, al día siguiente amanecían derrumbadas. Pasaron los días y a las personas se les hizo muy extraño, y enseguida empezaron los rumores de que era el diablo quien derrumbaba esas bardas. E incluso la imagen de la Virgen al día siguiente estaba tirada. Las personas dicen que debajo de aquella capilla pasa un río y mucha gente cuenta que ahí está la entrada a la casa del diablo. Según los habitantes que pasaban de noche, vivían cosas sobrenaturales. No faltó algún curioso que dijo que quien echaba a perder el trabajo de la capilla era el diablo, por lo que las personas se asustaron y el sacerdote del pueblo fue a bendecir aquel lugar. Sin embargo, esta acción fue en vano porque todo siguió igual. El trabajo nunca avanzó y decidieron parar la obra. Con el paso de los años llegó un nuevo sacerdote, el cual se interesó por aquel proyecto de la capilla y asignó a un grupo de personas para que se encargaran de este e iniciaran nuevamente con la obra. La construcción iba avanzando muy bien, pero a las 2 semanas se empezaron a caer una vez más las bardas. Pasó exactamente lo mismo que años atrás. Entonces, los encargados de esta obra dijeron: vamos a quedarnos aquí para ver quiénes vienen a destruir la construcción por las noches. Y cuando intenten derrumbar las bardas, vamos a salir para enfrentarlos. Y así lo hicieron. En cuanto se empezó a oscurecer, se fueron a la capilla para vigilar. Ahora sí vamos a descubrir quién viene a tirar la construcción, dijo uno de ellos, y se escondieron entre los arbustos que rodeaban aquel lugar. Pero pasaron las horas
y no sucedía nada. Hasta que a la medianoche llegó un hombre muy alto, todo vestido de negro. Su cara no se le distinguía, pues a pesar de la oscura noche tenía puesto un sombrero, lo que le hacía ocultar más su rostro. Los señores cuentan que en ese momento todos salieron y le dijeron que no iban a permitir que deshiciera el trabajo que con tanto esfuerzo habían hecho. Aquel hombre les dijo: amigos, buenas noches. Me presento. Yo soy Catarino y están intentando hacer su construcción encima de la entrada de mi casa. Por eso vengo a derrumbarla. Yo no les doy permiso que construyan aquí, a menos que me regalen almas. Quiero la mitad de todos los niños que habiten en este pueblo y las almas de las personas que mueran aquí, en este lugar. Eso quiero para que puedan ustedes construir. Si me dan lo que les pido, les dejaré avanzar con esta obra. En cuanto terminó de decir todo eso, los encargados se dieron cuenta que con quien estaban tratando era el diablo. Se quedaron paralizados por un momento y uno de ellos dijo: nosotros no te podemos dar las almas de las personas, porque no somos ni siquiera dueños de nuestra propia vida. Déjanos construir la capilla y mejor, si tú quieres, te vas agarrando las almas que quieras, pero nosotros no te damos nada. En ese momento, el diablo desapareció y al día siguiente le contaron al sacerdote lo que habían vivido la noche anterior, y el sacerdote les dijo que siguieran construyendo la capilla, pues aquel demonio ya no iba a destruirla. De alguna manera aceptó el trato que ellos le propusieron. Aquellas personas siguieron con el proyecto hasta que lograron terminar la capilla en honor a la Virgen de Fátima. Sin embargo, desde ese entonces, algunas personas han muerto bajo circunstancias muy extrañas en esta parte de la carretera. Para ser más exactos, los accidentes ocurren justo frente a la capilla o muy cerca de esta. El accidente en la capilla. Al poco tiempo de que se concluyó el proyecto de la capilla de la Virgen de Fátima, comenzaron a suceder más accidentes de lo habitual, y hubo uno donde todas las personas del pueblo se asustaron mucho, pues creían que la desgracia había comenzado. Hace aproximadamente 25 años, una prima de mi mamá estudiaba la secundaria en aquel pueblo donde se construyó la capilla. La prima de mi mamá se llevaba muy bien con una chica llamada Fernanda. Eran compañeras de clase y muy buenas amigas. Todos los días, cuando salían de la secundaria, Mari Carmen, la prima de mi mamá, esperaba a su amiga Fernanda y a los hermanos de su amiga para regresarse con ellos. A Mari Carmen le gustaba mucho convivir con aquellos chicos. Fernanda y sus hermanos siempre transitaban uno de los caminos que conectaban con su casa, la secundaria y la capilla que recientemente habían construido. Para Fernanda y sus hermanos, ese camino era el que llevaba más rápido a su casa que los otros. Y a Mari Carmen
no le importaba caminar unos minutos más después de dejarlos a ellos en la capilla. Además, era poco lo que caminaba y el camino es muy transitado, pues recorría toda la banqueta junto a la carretera. Un día, Mari Carmen llegó a clases tarde y Fernanda le dijo: Carmen, pensé que hoy no ibas a venir y me estaba preocupando porque ya no me iba a despedir de ti. Mari Carmen se quedó callada y pensó que Fernanda se iría a vivir a otro lugar. Pero pensó: Fernanda no me ha comentado que su familia tiene planes de mudarse a otro lugar. Tal vez la decisión la tomaron de repente y sin más se integró a las clases, pensando: ahorita que termine la clase le voy a preguntar por qué se va a despedir de mí. Mari Carmen cuenta que la clase se le hizo muy larga y cuando por fin terminó, pudo platicar con su amiga. Oye, Fernanda, ¿por qué te quieres despedir de mí? ¿Acaso ya no vas a vivir en este pueblo? Sí, Mari Carmen, vamos a seguir viviendo en este pueblo, pero yo me quiero despedir de ti porque ya me voy a morir. Mari Carmen estaba desconcertada con la respuesta de Fernanda y le dijo: Tú estás loca. ¿Cómo dices que te vas a morir? Si estamos muy jóvenes. De verdad, Mari Carmen, ya me voy a morir. Por eso me alegra saber que viniste a la escuela. Ven, acompáñame por una botella de agua, dijo Fernanda. Y no tocaron más el tema. Cuando salieron de clases, se fueron juntas con sus hermanos de Fernanda, como era costumbre. Todo el camino iban platicando y bromeando. Y cuando llegaron a la capilla, Fernanda le dijo a su amiga: Oye, Mari Carmen, préstame tus zapatos. Vamos, yo te presto los míos y tú me prestas los tuyos, para ver si me quedan. Y estuvieron frente a la capilla platicando unos minutos, mientras los hermanos de Fernanda se adelantaron. Y de pronto, Mari Carmen dijo: Fernanda, ya dame mis zapatos, me tengo que ir a mi casa. Si no, se me va a hacer tarde y mi mamá me va a regañar. Fernanda le dio sus zapatos y le dijo: Mari Carmen, cuídate mucho. Y fue extraño porque Fernanda se despidió varias veces de su amiga. De hecho, dice Mari Carmen que Fernanda caminó unos 10 metros y llegó a la entrada de una de las desviaciones de aquel crucero. Ahí estaban 3 niños que iban a la primaria. Esperaban a su mamá para que los pasara del otro lado de la carretera y tomaran el taxi que los llevaría a la primaria. Se dice que su mamá les dijo: Hijos, adelántense y me esperan en la entrada de la desviación. Yo ahorita los voy a pasar porque está peligroso. Cuando Fernanda llegó donde estaban los niños, le gritó una vez más a su amiga: Mari Carmen, adiós. Y le hizo señas con su mano, cuando de repente pasó un carro de volteo y arrasó con Fernanda y aquellos niños. Mari Carmen vio cómo sucedió aquella tragedia. Dice que vio cómo a Fernanda se le cayeron los zapatos y cómo se llevaba a todos los niños. En ese momento la mamá de los niños iba llegando y solo vio que a los 3 niños y a Fernanda les deshizo su cuerpo. Ella dice que en la carretera había varias partes de los cuerpos de todos los niños y mucha sangre. En ese momento la mamá de los niños hizo que la gente del pueblo le ayudaran a detener al chofer de aquel carro y que le preguntaron: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué atropellaste a los niños? El chofer contestó: yo venía manejando bien, pero vi cómo se me atravesó un bebé en el lado de la carretera que venía. Estaba gateando y por no atropellarlo a él,
Sin querer me llevé a los niños. Pronto, Mari Carmen corrió a su casa. Estaba llorando y muy asustada por lo que había vivido. Y le platicó a su mamá todo lo que su amiga le había comentado. Y dijo que Fernanda ya presentía su muerte y que, como ella le había dicho, se estaba despidiendo. Pasaron los días, sepultaron a los niños y casi todas las personas del pueblo los acompañaron a su sepultura. También comenzaron los rumores. Ellos decían que el diablo ya estaba cobrando las almas que pidió a cambio de que se construyera la capilla. Y hasta la fecha se rumora que a aquel carro de volteo se le manifestó el diablo, transformado en bebé, provocando con esto que atropellara a los niños. Hasta la fecha es un misterio del por qué mueren muchas personas en este lugar. La capilla y el diablo. En aquel pueblo donde se construyó la capilla vivían dos amigos, Trinidad y el profesor Santiago. Ellos se conocieron en una borrachera con más amigos de su pueblo. En ese entonces, ambos tenían un estatus socioeconómico estable, y como a los dos les encantaba beber, solían encontrarse en varias convivencias, aunque cada uno estuviera con sus amigos. Un día, Trinidad fue a buscar a un amigo para hablar de negocios. Su amigo, aquella ocasión, tenía una resaca muy fuerte, y Trinidad siempre buscaba un pretexto para salir a beber. Así que aprovechó el momento y le dijo: «Vamos a comer algo para que se te baje esa resaca». Su amigo accedió y fueron a un restaurante bar a pasar el día. Estaban comiendo y bebiendo muy tranquilos, cuando de pronto llegó el profe Santiago con unos compañeros de su trabajo. Trinidad cuenta que a lo lejos lo saludó y después de un rato le mandó una bebida a él y a su amigo hasta su mesa. Trinidad: «¿A poco te llevas con el profe Santiago?». «Sí, amigo. Conviví hace poco con él y ve, creo que va bien nuestra amistad». En cuanto se terminaron aquel trago, Trinidad ahora le mandó una bebida al profe Santiago y a sus amigos. Cuenta que estuvieron intercambiando tragos por varias horas, hasta que ya iban a cerrar el restaurante. En ese momento, el profe Santiago y Trinidad hablaron con el dueño del establecimiento para que los dejara seguir bebiendo en su restaurante. El dueño de este accedió, pues eran clientes constantes, y por fin estuvieron charlando, bebiendo y conviviendo por varias horas, hasta que ya eran las 11 de la noche. El dueño de aquel lugar les dijo que ya no podían seguir ahí, pues sus empleados tenían que retirarse y él no podía atenderlos. Los amigos, ya alcoholizados, comprendieron y se retiraron, diciéndole el profe Santiago a Trinidad: «En mi casa tengo varias botellas. Si gustas, vamos y seguimos conviviendo allá». En cuanto salieron, el profe Santiago avanzó y Trinidad y su amigo lo empezaron a seguir. El profe Santiago ya iba solo en su carro
y muy alcoholizado, pero siguió avanzando hasta que llegaron a su pueblo. Cabe mencionar que en la entrada del pueblo está la capilla. De pronto, el profe se estacionó a unos 20 metros de esta y Trinidad pensó que se sentía mal, así que hizo lo mismo y se bajó de su auto junto con su amigo. «Profe, ¿está bien?», preguntaron. «Sí, solo que hice la parada porque necesito ir al baño». Sus amigos lo ayudaron a salir del carro y el profe caminó un poco para ir al baño. De pronto, vieron a un hombre muy alto que venía en la carretera y uno de ellos dijo: «¿Ya vieron ese tipo que viene ahí?». «Sí», contestaron. «Pero qué raro, porque cuando veníamos no lo vimos en el camino y era para que lo hubiéramos encontrado», dijo uno de ellos. Y se quedaron parados observando hasta que aquel hombre llegó en donde estaban los señores. Don Trinidad dice que el tipo era muy alto y que su piel era como chapeada. Se veía como una tonalidad roja. También cuenta que solo tenía una playera de manga corta, unos pantalones de mezclilla y tenis. A pesar de que aquella noche hacía mucho frío, él parecía no sentir la baja temperatura y pronto les preguntó: «Amigos, ¿no saben en dónde se toman los taxis para ir a Villa Guerrero?». Y el amigo de Don Trinidad dijo: «Ahí en la curva, frente a la capilla, ahí donde está el río. Ahí se paran los taxis», lo dijo con sarcasmo, burlándose de aquel hombre. «Gracias», contestó y siguió caminando mientras ellos esperaban al profe Santiago. Pronto se escuchó un ruido muy fuerte y enseguida pensaron: «Este tipo quiere abrir los locales de los negocios que están pasando la capilla», y corrieron para ver lo que estaba pasando. Pero cuando llegaron, todo estaba bien. No había señales de que alguien hubiese querido abrir los locales. Se asomaron en la carretera para ver si veían al tipo, pero a este no lo volvieron a ver. Parecía que se lo había tragado la tierra, pues no era posible que desapareciera tan rápido. En ese momento, al profe Santiago parecía que se le había bajado la borrachera y dijo: «Don Trinidad, ese hombre que vimos era el diablo, y el ruido que escuchamos es porque abrió la puerta de su casa. Su casa está acá abajo de la capilla y nos quiere llevar. Por eso se nos presentó. Don Trini, discúlpeme, pero ahora sí, cada quien hay que irse a su casa. Yo no puedo seguir conviviendo con ustedes esta noche». Y los tres, asustados, se fueron a su casa. Don Trinidad cuenta que esa fue la última vez que convivió con el profe Santiago, y aunque se han encontrado, solo de lejos se saludan. Doña Panchita. Frente a la capilla de la Virgen de Fátima vive Doña Panchita. Ella se dedica al comercio y algunas veces vende flores, otras fruta, los días de tianguis, que son los jueves y los domingos. Ella cuenta que esos días suele levantarse a las 3 de la mañana y frente a la capilla baja su mercancía para que el taxista que pasa por ella cada madrugada le sea más fácil cargar sus cosas.
Ella platica que en varias ocasiones ha visto a duendes que salen de la capilla y se pasan la carretera de un lado a otro, y que cuando ella le pide de favor a otras personas que la acompañen o llega el taxi, estas criaturas se esconden en los matorrales o bien desaparecen. Doña Panchita dice que un día salió con sus cosas como era costumbre a las 3 de la mañana y esperó al taxista que suele hacerle en los viajes. Cuando éste pasó por ella, se fue al mercado a trabajar como era costumbre. Todo iba normal. Ese día, ella compró fruta para vender y colocó su puesto en el lugar de costumbre. La señora cuenta que un cliente se acercó para preguntar el precio de la fruta. El señor se quedó pensando y preguntó: ¿de dónde trae la fruta? Doña Panchita le contestó: la compré aquí en el municipio, pero no sabría decirle de dónde la traen. Señora, le doy un consejo, dijo el cliente. Compre su fruta en el pueblo vecino. Sin querer y sin saber el cliente que doña Panchita era de aquel pueblo. De ahí salen trailers de la mejor fruta que he probado y comprado aquí en el mercado. Joven, yo soy de ese pueblo, dijo doña Panchita, y le puedo asegurar que ninguna de las personas de allá tienen huertas de fruta. Es imposible que alguien de ahí venda fruta. Y la gente que tiene es poca y solo para consumo personal. No, señora, yo acompañé a un amigo a que llenara su camioneta de fruta. ¿Y sabe por dónde entramos? Cuando llegas al pueblo, hay una capilla y detrás de esta está la entrada a la huerta que le digo. Ahí he visto y probado la mejor fruta. Doña Panchita ya no dijo nada y de inmediato pensó que aquel cliente fue a comprar fruta al infierno, pues se dice que la casa del diablo está debajo de aquella capilla. Otra experiencia que nos ha platicado doña Panchita es que todas las madrugadas, a la 1 de la mañana, se escucha un autobús y este hace una parada en la capilla. Después acelera y se deja de escuchar. Ella cuenta que nunca ha visto a este autobús, solo lo ha escuchado. Doña Panchita dice que se escucha cómo hace una parada frente a la capilla. Ahí se estaciona unos 5 minutos y después arranca y se deja de escuchar. Ella piensa que puede ser el autobús fantasma, aquel que hace un recorrido de Ixtapan de la Sal hasta llegar a la terminal de Toluca. Y por cierto, te invito a que veas los videos de esta historia que están en este canal. Ojalá los disfrutes. Sin embargo, para doña Panchita y la gente del pueblo, este autobús es un misterio. Quizás sea solo una coincidencia el que ocurran tantos accidentes y apariciones sobrenaturales en este lugar. O quizás sea cierto que la entrada a la casa del diablo está aquí, debajo de la capilla. Querido espectador, estas son solo unas historias de lo que algunos pobladores del pueblo han vivido. Hay muchas más, pero las iré compartiendo poco a poco. Espero que hayas disfrutado estos minutos. El video de la capilla es uno de los más interesantes, pues tratamos de recopilar las mejores historias y todas son reales. Dicen que recordar es volver a vivir, pero en este caso creo que recordar es prevenir, pues todas estas historias son reales y te invito a que seas cuidadoso
Cuando andes de noche por la carretera o rumbo a tu casa, no importa si vas solo o acompañado, tampoco importa si estás en una comunidad rural o en la ciudad, te aseguro que en cada sitio hay fantasmas. Pero cuéntame, ¿te gustó este año de historias? ¿Te ha pasado algo similar? Escríbeme en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y te deseo felices y aterradoras fiestas.